Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablarle con respecto al procedimiento de toracocentesis. Consiste en la punción de la pared torácica para la retirada de líquido y o aire del espacio pleural mediante una aguja fina, hueca o catéter sobre aguja. ¿Con qué objetivo vamos a realizar este procedimiento? Para la obtención de líquido pleural con fines diagnósticas, mayormente un aproximado de 50 a 100 cc, lo que se va a retirar. Aislar también del agente causante, saber si es una colección complicada lo que se ha retirado, también como terapéutica para poder calmar los síntomas, extrayendo mayor volumen, ¿no?, de esta. Vamos a hablar también sobre los criterios del LAI. ¿En qué consiste esto? Consiste mayormente en poder diferenciar, ¿no?, si el líquido retirado es un líquido trasudado o un líquido exudado, ¿no? Lo cual vamos a ver que el líquido pleural se va a considerar mayormente exudado, ¿no?, si uno o más de los siguientes criterios mencionados presentes, ¿no? El primer criterio es la relación de proteína líquido pleural sobre proteína sérica. Esta tiene que ser mayor a 0.5. También otro criterio es la relación de deshidrogenasa láctica del líquido pleural sobre la deshidrogenasa láctica sérica. Esta también tiene que ser mayor a 0.6. Y por último es la LDH en líquido pleural, 2/3 del límite superior normal en suero. Si presentar alguno de estos criterios se llamaría exudado, ¿no?, el líquido retirado del paciente. Y por último vamos a ver las indicaciones, ¿no? La toracocentesis mayormente con un fin diagnóstico. Esto va a ser aplicada para la obtención, ¿no?, de un volumen pequeño de líquido pleural de 10 a 60 mililitros. Esto va a ser con fines diagnósticos, ¿no?, lo que se va a poder retirar. Y también la toracocentesis evacuadora o terapéutica, lo cual esto se va a utilizar como procedimiento de emergencia para la retirada del aire y un líquido pleural que supone un riesgo para la vida de la persona, ¿no? Bueno, a partir de este punto les voy a explicar acerca de las contraindicaciones y de las complicaciones que puede presentar un paciente que es sometido a una toracocentesis. Dentro de las contraindicaciones podemos ver que esta se va a dividir en dos: las absolutas y las relativas. En las absolutas tenemos a un paciente que no coopera o que presenta algún tipo de alteración de la coagulación que no se puede corregir. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos trastornos hemorragíparos o anticoagulación, ubicación incierta del líquido, así como también un volumen mínimo de este líquido, alteración en la anatomía de la pared torácica, celulitis o herpes zóster en el sitio de punción de la toracocentesis, enfermedad pulmonar de gravedad, la cual puede determinar algún tipo de complicación potencialmente mortal, así como tos difícil de controlar por parte del paciente. Y dentro de las complicaciones tenemos lesión de la arteria intercostal, vena o nervio, ya que si hipotéticamente nosotros lesionamos algún tipo de vaso o arteria intercostal, nosotros podríamos causarle un hemotórax al paciente. También tenemos el enfisema subcutáneo, tenemos hematomas o equimosis de la pared, infección por celulitis o empiema, y por último tenemos la punción del hígado o el vaso. Buenas tardes, soy la estudiante Diana Carolina Albornoz Juaney. Voy a realizar el procedimiento de simulación de la toracocentesis. Primero vamos a presentarnos con nuestro paciente, vamos a informarle de los procedimientos que vamos a realizar para así nuestro paciente pueda firmar el consentimiento informado. Posteriormente vamos a lavarnos las manos y vamos a calzarnos los guantes. Vamos a colocar a nuestro paciente en una posición adecuada para poder realizar el procedimiento. En este caso, nuestro paciente se encuentra sentado con la espalda recta, con los brazos apoyados sobre la mesa. Si es posible, se puede colocar una almohada. Vamos a identificar la zona de punción. Para identificar esta zona vamos a tener en cuenta 3 líneas imaginarias verticales y una línea horizontal. Entre las líneas verticales vamos a tener a la línea vertebral, luego a la línea media escapular y entre ellas a la línea escapular interna. Vamos a trazar una línea horizontal que va a ser la línea infraescapular que se va a encontrar entre el 7º y el 8º espacio intercostal. Es debajo de esta línea, a una distancia de 5 a 7 centímetros, donde se va a realizar la punción.
Vamos a hacer la limpieza de la zona con un antiséptico. En nuestro caso vamos a usar povidona yodada. Vamos a realizar movimientos desde adentro hacia la periferia. Después de realizar la limpieza de la zona de punción, vamos a cubrir con campo estéril para poder realizar la inyección de lidocaína para poder anestesiar la zona. Vamos a usar 5 mililitros de lidocaína. En este caso vamos a usar lidocaína de 2%. Después de cargar con lidocaína, procedemos a anestesiar la zona de punción. Vamos a identificar el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal para poder realizar la anestesia. Identificamos el borde superior con la finalidad de evitar el paquete vasculo-nervioso intercostal. Vamos a infiltrar hasta la pleura y posteriormente vamos a aspirar para ver si nos encontramos con líquido o con aire. Vamos a identificar el borde superior. Vamos a inyectar anestesia poco a poco, introduciendo la aguja hasta poder llegar a la pleura. Posteriormente vamos a aspirar para ver si estamos en líquido o aire. Vamos a colocar la llave 3 vías junto a la jeringa y la aguja. Vamos a sacar la aguja, que debe ser de un volumen de 30 a 60 mililitros, y vamos a colocarlo con la llave triple vía. Lo vamos a montar. Vamos a sacar la tapita, vamos a colocar la llave, colocamos la aguja y siempre hay que tener en cuenta que esta parte de aquí esté cerrada para que no haya comunicación de medio atmosférico con la aguja. De haber puesto nuestra llave triple vía entre la jeringa y la aguja, también hay que tener en cuenta en tener nuestro frasquito para poder mandar al laboratorio el líquido extraído. También algunas gasas para realizar comprensión después de retirar la aguja en la zona de punción. Vamos a proceder a retirar el líquido para la muestra. Vamos a introducir la aguja en la misma zona de punción de la anestesia. Vamos a empezar a retirar lentamente hasta 20 mililitros para poder realizar el diagnóstico. Poco a poco, este líquido se lo va a poner en el frasco para mandarlo al laboratorio. Vamos a ponerlo luego en nuestro frasquito. Para mandarlo al laboratorio. Bueno, terminamos. Este líquido va a ser llevado al laboratorio. Vamos a extraer la aguja y vamos a realizar una comprensión con gasas en la zona de punción. A partir de este punto vamos a hablar acerca del catéter venoso central, la cual es la inserción de un catéter biocompatible en el espacio intravascular de los grandes vasos venosos, ya sea del tórax o del abdomen. En este tipo de procedimiento, la técnica de elección es la de Seldinger, la cual consiste que a través de una guía metálica se dirige el catéter hasta su ubicación final. En cuanto a las indicaciones de este procedimiento, tenemos que puede ser para la monitorización hemodinámica, ya sea para medir la presión venosa central o para la instalación de un catéter en la arteria pulmonar. También tenemos que puede ser para el acceso vascular, ya sea para malos accesos venosos periféricos o también para requerimientos de múltiples infusiones simultáneamente. También tenemos que puede ser para la administración de fármacos y fluidos, nutrición parenteral, procedimientos radiológicos, circulación extracorpórea y diálisis. Ahora vamos a hablar de los sitios de inserción. En general son 3, la vena yugular interna, la vena subclavia y la vena femoral, siendo la vena yugular interna la más usada, ya que esta tiene una ventaja de fácil acceso y también tiene un bajo riesgo de falla en el caso de que lo realice un operador sin experiencia. Pero en este caso el sitio de inserción de vena yugular interna no debe usarse por periodos prolongados y tiene un alto riesgo de punción arterial. En el caso de la vena subclavia, esta es fácil de mantener y es confortable, tiene una baja tasa de infección, pero este tiene un alto riesgo de neumotórax y ante un sangrado es muy difícil la compresión. Luego tenemos la vena femoral, esta es la más fácil, rápida y con gran tasa de éxito,
y no tener riesgo de grandes lesiones vasculares. Pero en este caso, en la vena femoral tiene una alta tasa de infección. Luego tenemos las contraindicaciones, que en general son las absolutas y las relativas. En las absolutas, la principal, las infecciones, que ya sea próxima o en el propio sitio de inserción, que puede llegar a causar incluso una sepsis, ¿no? También tenemos la trombosis de la vena o ciertas coagulopatías. En las contraindicaciones relativas tenemos, por ejemplo, si hay bulas pulmonares cuando se intenta el abordaje de la subclavia, también una hernia inguinal en accesos femorales, alteraciones carotidias en accesos yugulares, un paciente que esté inquieto y no coopere, cuadros diarreicos cuando se considere cateterismo en las venas femorales, también traqueostomía con abundantes secreciones en abordajes yugulares o una punción de la subclavia y yugular izquierdas en pacientes cirróticos, ¿no? Por último tenemos las complicaciones, donde principalmente tenemos al neumotórax, el hemotórax, en general hematomas, embolias aéreas, arritmias y, por ejemplo, haberse realizado mal el procedimiento puede llegar a causar una mala posición del catéter, también perforación de grandes venas o también una perforación arterial, ¿no? Y por último puede llegar a haber una trombosis o una oclusión. Continuamos con la preparación del paciente, que consiste en la colocación del decúbito dorsal. En este caso vamos a hacer un abordaje de la vena subclavia. Entonces ubicamos la escotadura supraesternal y luego la clavícula en todo su trayecto, ¿no? Y luego dividimos la clavícula en 3 porciones, ¿no? Y el primer tercio va a servir como primera referencia, luego también una línea medial, vertical medial, que atraviese la clavícula. Entonces entre el primer tercio y la zona medial va a ser la referencia para la punción, ¿no? Y la inserción del catéter venoso central de una antisepsia de la zona de punción con solución de clorexidina, ¿no? Con gasa embebida en clorexidina, ¿no? En forma circular desde el punto de inserción hacia la zona externa, en un solo movimiento. Bueno, ya colocado todo lo que son los campos estériles y teniendo bien protegido la zona de punción, haremos uso del anestésico local, en este caso la lidocaína sin epinefrina al 2%. ubicamos la zona que es aledaña a la zona de punción, ¿no? Y procedemos a colocar el anestésico local y procedemos a ubicar el punto anatómico. Procedemos a punzar en dirección hacia la escotadura supraesternal. Introducimos la aguja mientras se aspira lentamente hasta la obtención de la sangre venosa. Retiramos lo que es la jeringa. Como vemos, aquí hay sangre venosa, indicativo de que estamos ya en la vena subclavia, y hacemos uso de la guía. Hay que tener presente en la parte distal de la guía, que es el denominado punto J. Una vez introducido la guía, retiramos el trocar. E introducimos el dilatador con la finalidad de apertura, tener mayor apertura por lo que es el catéter venoso central. Haciendo movimientos de extracción para poder retiramos. Y procedemos a la colocación del catéter venoso a través de la guía.
Antes de introducir el catéter dentro de la vena, tenemos que tener en cuenta que hay que tener visibilidad de la guía a través de la parte distal. Como podemos apreciar aquí, hacemos la introducción del catéter y retiramos la guía. Hasta aquí ya tenemos. Luego procedemos a la colocación de las alas de sujeción, que son dos, una más flexible que la otra para mantenerlo en su posición correcta, y luego proceder a la sutura. Como vamos ahí, ya tenemos al catéter venoso central ya ubicado en su lugar, con una jeringa con suero fisiológico. Procedemos a purgar el catéter, ¿no?, donde evidenciamos la sangre venosa, ¿no? ¿Sí? Y le colocamos su seguro. Lo ubicamos. Protegemos la zona de inserción del catéter. Luego de colocado el catéter venoso central, tenemos que solicitar una radiografía de tórax para evaluar la correcta posición del catéter.